gusto me da estar aquí con ustedes en Chayo Contigo. Bienvenidos todos. Fíjense que otro de los mitos que suele haber cuando hablamos de buena comunicación es la idea de que si tenemos buena comunicación no tendría que haber expresión de emociones negativas. Y ese es un mito muy importante, porque en la buena comunicación sí hay expresión de emociones negativas. Es decir, sí nos podemos enojar, sí puede haber incluso sentimientos inapropiados, y por inapropiados me refiero a sentimientos de tristeza, podemos llegar a lastimarnos incluso, puede llegar a haber desacuerdo, puede haber sensación de incomprensión. Lo que es muy importante cuando hay buena comunicación es que aunque nos alcemos la voz, no debe de haber faltas de respeto, ni debe de haber ofensas. Podemos respetarnos aunque nos enojemos uno con otro, porque no estamos concordando en aquello que opinamos o en aquello en lo cual o con lo cual o a través de lo cual vemos las cosas. Así es que aprendamos a diferenciar que el que pueda yo enojarme contigo no significa que tengamos una mala comunicación. Si aprendemos esto, vamos a avanzar muchísimo en la interacción de nuestra relación. Fíjense que en las terapias de pareja, una de las cosas que se suele descubrir es que muchas veces, no siempre, la razón por la que te casas con mucha frecuencia se acaba volviendo la razón por la que te divorcias. Y ustedes me van a decir, Chayo, ¿pero cómo? Sí, fíjense que a veces tú te puedes casar con alguien porque la persona es de lo más divertida, alegre, carismática, pero resulta que conforme la relación fue evolucionando, fueron llegando los hijos, los compromisos fueron avanzando, los requerimientos de la relación fueron siendo mayores, resulta que la persona no fue capaz de ir madurando, de ir evolucionando, y por lo tanto se mantuvo igual de carismática, de alegre, de fiestera, de popular, y no fue ajustando ese deseo por estar de fiesta y de estar sociable a las nuevas necesidades de la relación. Y entonces, pues resulta que nacieron los hijos y de todas maneras querían dar en la pachanga. Resulta que había que aumentar las horas de trabajo, aumentaron los compromisos económicos y la persona de todas maneras quería seguir gastando en parranda, en fiestas, en reuniones con amigos. Y entonces no se fue ajustando el cinturón y el gasto a las nuevas necesidades y por lo tanto la relación acaba tronando. Así es que resulta que aquellas características que hicieron que te fijaras en la pareja, resulta que acaban siendo las características que acaban haciendo tronar la relación. ¿Te pasó? ¿Te suena? Bueno, las relaciones tienen que modificarse, tienen que cambiar y se tienen que ir ajustando. Fíjense que a veces los padres demasiado preocupados y que se mantienen en constante vigilancia en relación a los hijos, cuando lo llevan al extremo, acaban impidiendo con esta vigilancia absoluta, acaban evitando que los niños vayan creciendo incluso con miedo y no logren estos chiquitos poder ir generando confianza en sí mismos para lograr crecer con seguridad personal,
y logren ser, a lo largo de su crecimiento y de su formación, chicos exitosos. Porque pasar por encima de cada movimiento de un niño no solo se vuelve molesto para los niños y los adolescentes, sino que llevan a los niños a una conclusión desafortunada. Mamá y papá no creen en mi capacidad para tener éxito por mi cuenta. Y desafortunadamente, este comportamiento de los papás muchas veces conduce a que los niños y los adolescentes desconfíen de sus propias habilidades y acaben tomando menos riesgos en la vida, incluso cuando son capaces de hacer cosas por su cuenta. Así es que, como papá, como mamá, tienes que aprender a confiar en que tus hijos corran ciertos riesgos. Supervisa, pero aprende a soltar. Y encontrar ese equilibrio no siempre es fácil. Fíjense que en psicología se habla mucho de una frase que a lo mejor han oído, que infancia es destino. Eso es propio de una escuela de la psicoterapia que se llama psicoanálisis. El cuidado recibido en los primeros años de la vida, si bien no determina nuestro futuro, sí condiciona nuestra manera de valorarnos. Si alguien fue de pequeño permanentemente ignorado, incluso maltratado, es muy probable que se va a considerar poco merecedor de amor a lo largo de la vida. Y pese a que las relaciones de pareja pueden ayudar a sanar algunas de las heridas tempranas y a transformar el rumbo de la propia vida, se requiere un trabajo personal para actualizar un autoconcepto construido sobre una autoestima baja y de esa manera distinguir un poco de qué pie cojeamos para podernos apropiar de una experiencia que nos haga sentirnos valiosos y de merecer una buena compañía en la vida, como pareja, como amistades, como compañeros de trabajo, con quién eliges relacionarte. Así es que a veces vale la pena que revises qué tipo de historia familiar tuviste, para que de ahí te preguntes de dónde y qué de lo que hoy toleras. Te tendrías que preguntar si es lo que te mereces y cómo lo querrías distinto. Pregúntatelo. ¿Lo has hecho ya? En algunas ocasiones hemos platicado aquí en el programa de qué pasa cuando nuestra familia de origen no ha sido precisamente una familia que funciona del todo de una manera apropiada o nos hace sentir en todo momento completamente bien. Y hemos hablado también de este saber guardar sana distancia, este concepto que lo aprendimos muy bien en la época de la pandemia, pero que aquí se trata de esta sana distancia a nivel emocional. ¿Cómo y de qué manera tenemos que aprender a distinguir de qué miembros de la familia nos tenemos que saber separar un poco más? ¿De qué miembros de la familia nos podemos mantener más cercanos? ¿Y de qué miembros tenemos que saber guardar cierta distancia emocional, mental, aunque de forma constante estemos cercanos? Y no se trata ni de negar ni de evadir tu realidad familiar, sino de aprender a calibrar esta cercanía que requieres para funcionar bien en lo personal y para convivir mejor en lo familiar. Así es que hay quien propone que imagines a tu familia como una chimenea, que a veces se enfría y que en otras veces quema, cuando es demasiado intensa. Así es que, ¿a qué distancia, dependiendo del frío que tienes, te tendrías que mantener más cerca del calor o más lejana o lejano del calor? Así es que acércate de forma inteligente y desde ahí manéjate. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan crítico eres? ¿Y qué tan espontáneamente de pronto expresas la crítica?
Porque una cosa es decir lo que piensas y otra cosa es tener que decir lo que piensas aun cuando nadie te lo ha preguntado, solamente porque crees que tienes el derecho a expresar cada pensamiento que te viene a la cabeza en cualquier momento sin leer las señales del contexto. Hay muchas personas que dicen lo que piensan siempre con esta idea de, pues yo soy así y yo digo lo que pienso, cuando en realidad tendríamos que tener un radar que detecta las señales que te dicen cuándo sí, de qué manera sí, y por qué habría que decir lo que se piensa en todo momento solamente porque tú lo piensas. Dicen por ahí que una cosa es ser sincero y otra cosa es ser sincericida, ¿no? Hay que aprender a detectar las señales alrededor para saber que también se vale ser empático con los demás y con lo que los demás están listos o no para escuchar. Y con esto llegamos al final del programa, esperando que hayas encontrado en el programa algo que sirva para que mejores tu calidad de vida en temas emocionales y armónicos. Que tengas muy buen provecho. Soy Chayo Busquets. Hasta la próxima. Audiocentro.